Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. La sesión pasada demostramos que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro de un triángulo abecedado son tres puntos colineales. Lo que se va a hacer en esta ocasión es demostrar el teorema de la circunferencia de los 9 puntos. Esta nos dice que si consideramos en un triángulo los puntos medios de sus lados, los pies de las perpendiculares de los vértices sobre los lados correspondientes, P sub A, P sub B, P sub C, y los puntos medios de los segmentos que unen un vértice con el ortocentro, estos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estos 9 puntos están en una circunferencia, es decir, la circunferencia que circunscribe al triángulo medial coincide con la circunferencia que circunscribe al triángulo órtico y coincide con la circunferencia que contiene a los puntos medios de los segmentos que unen los vértices del triángulo dado con el ortocentro. O sea, es la misma circunferencia para tres triángulos distintos. Y no solo eso, como el triángulo medial está en razón 1 a 2 con respecto al triángulo original dado, pues también su circunferencia está en razón 1 a 2 con respecto a la circunferencia que circunda el triángulo dado. Entonces, si nuestra circunferencia que circunscribe al triángulo ABC tiene radio R, pues la circunferencia de los 9 puntos va a tener radio R sobre 2. Esta circunferencia también es conocida como la circunferencia de Feuerbach por todas las contribuciones que él hizo al estudio de este tipo de problemas, o bien la circunferencia de Euler por la relación que tiene con los estudios que realizó Leonhard Euler sobre el triángulo. Veamos qué sigue a continuación. Entonces, para demostrar este teorema, lo que vamos a estar utilizando de manera repetida es que si tenemos un triángulo ABC y consideramos su triángulo medial asociado, entonces los lados del triángulo medial son paralelos a los lados del triángulo original y cada uno de los lados está en razón 2 a 1 con respecto a los lados del triángulo original. Es decir, por ejemplo, con respecto al triángulo ABC, pues sabemos que el lado MB-MC es paralelo al lado BC y la longitud del lado BC es 2 veces la longitud del lado MC-MB. De igual manera, el lado AB es paralelo al lado MB-MA y su longitud es el doble de la longitud del segmento MB-MA. Ahora consideremos el triángulo CBH, que aquí hemos puesto en color violeta claro o lila. Entonces consideremos el triángulo CBH. Y con respecto a este triángulo, fíjense ustedes ahora que los puntos medios de los segmentos CH y BH están en los lados de este triángulo. Entonces, como consecuencia del teorema de uno de los teoremas de semejanza de tales, pues tenemos que el triángulo MC-MBHH y el triángulo CBH son semejantes, ya que sus tres lados son proporcionales. En particular, el lado CB es paralelo al lado MBH-MCH y la longitud del lado CB es el doble de la longitud del lado MBH-MCH. De la misma manera o de forma análoga, pues vamos a tener que si trazamos ahora el segmento MAH-MCH, este será paralelo
al lado BH. Entonces este lado MAMCH multiplicado por 2 tiene la longitud del BH, o en otras palabras, la distancia de B a MBH es lo mismo que la de MA a MCH, la de MA a B es la misma que la de MB a MCH, formándose aquí un cuadrilátero paralelogramo. Vamos a proceder de forma similar con respecto a otros triángulos que se forman considerando un lado del triángulo original y el vértice H. Ahora, fíjense que si tomamos el triángulo BAH, que estamos señalando aquí con la manita, el triángulo BAH, su triángulo medial es el triángulo MC, MAH, MBH. Como un triángulo medial, pues sabemos que sus lados correspondientes son paralelos y están en proporción 2:1. Es decir, MC, MBH es paralelo al lado AH y su longitud multiplicada por 2, es decir, 2 veces MBH, MC, es igual a la longitud del lado AH. Y finalmente, si aplicamos el mismo teorema al triángulo CAH, pues tenemos ahora que el triángulo CAH es semejante al triángulo MCMAH. Por lo tanto, el segmento CA es paralelo al segmento MAH, MCH, y además el doble de la longitud de este segmento nos da el segmento AC. De igual manera, si vamos de MB a MCH, este segmento de aquí, que estamos señalando con la manita, es paralelo al segmento AH y su longitud es igual, la longitud del segmento AH es igual a 2 veces la longitud del segmento MB-MCH. Ah, mira qué buena onda. AH es paralelo a MC-MBH y también es paralelo a MB-MCH. Tenemos que MB-MC es paralelo a CB y también CB es paralelo a MCH-MBH. Consecuentemente, tenemos un cuadrilátero paralelogramo MB, MC, MBH, MCH, que aquí estamos marcando en color rosita. Es un cuadrilátero paralelogramo porque sus lados correspondientes son paralelos, además de la misma longitud, pero sabemos más. Sabemos que el lado AH es perpendicular al lado BC. Entonces el lado AH es perpendicular al lado BC por el punto A. Luego entonces el ángulo MBH MC MB es igual a un recto, porque son rectas paralelas cortadas por transversales que a su vez son paralelas, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta paralela a esta paralela a esta, este ángulo es recto, por lo tanto este ángulo de aquí también es recto, ¿sí? Entonces aquí es recto, recto, recto. Perfecto. Entonces este es cuadrilátero, es un cuadrilátero paralelogramo con un ángulo recto, su ángulo opuesto también es recto y los otros dos ángulos también son iguales entre sí y cada uno de ellos debe ser un recto. Es decir, el cuadrilátero MB, MC, MBH, MCH, marcado aquí en color rosita, como dijimos hace un momento, no le queda otro remedio que ser un rectángulo. ¿Ok? Eso va a ser importante en un momento más. Bueno,
Procediendo de manera similar, tenemos ahora que el triángulo MB, MH, MCH es el triángulo medial del CAH. Luego entonces sus lados correspondientes son paralelos y miden la mitad del triángulo original CAH. Estas son las propiedades del triángulo medial. Entonces ya con eso concluimos esta parte. 2 veces MB, MH es HC y MB, MH es paralelo a HC. Entonces este lado y este son paralelos y este mide la mitad de este otro. Procediendo de manera similar, tenemos que el triángulo MA, MBH, MCH es triángulo medial de CBH. Nuevamente aquí tenemos que MA, MB es paralelo a CH y 2 veces la longitud de MA, MBH es la longitud del segmento HC. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, por lo que MB, MH y MA, MBH tienen la misma longitud y como ambos son paralelos al segmento CH, tenemos que MBH, MH, este segmento, y el MBH, MA son paralelos. Y bueno, procediendo de manera similar, tomando ahora el triángulo medial de BAH, tenemos que el lado AH, MBH, es paralelo al lado MB, MA, y tiene la misma longitud, ya que ambos son paralelos al lado AB y miden la mitad del lado AB. Entonces, nuevamente aquí, MB, MH, MBH, MA es un cuadrilátero paralelogramo, que ahí estamos marcando con estas líneas en color café. Estamos haciendo un achurado en color café para indicar nuestro cuadrilátero paralelogramo. Pero nuevamente fíjense ustedes que tenemos que el ángulo MB, MAH, MBH, MAH, MB es igual a un recto. ¿Por qué? Porque esta recta MA, MBH es paralela a la recta CH y esta recta es perpendicular a la recta AB, que es paralela a la recta MAH, MBH. Entonces este ángulo, por las propiedades que vimos de ángulos, es recto, su opuesto es recto. Como tenemos un cuadrilátero paralelogramo, estos dos son iguales entre sí, y como suman dos rectos, pues cada uno de ellos tiene que ser recto. Entonces este cuadrilátero MB, MAH, MBH, MA también resulta ser un rectángulo. Procediendo de manera similar, pues tenemos que ahora el cuadrilátero MA, MC, MAH, MCH, este que tenemos aquí, que estamos señalando con la manita, también es un rectángulo. Entonces, fíjense, entonces tenemos tres rectángulos. El MB, MAH, MBH, MA. Entonces, este fue uno de nuestros rectángulos. Nuestro siguiente rectángulo fue el MB, MC, MBH, MCH. Y procediendo de manera análoga, tenemos el rectángulo MA, MC, MAH, MCH. Ah, qué bien. No solamente tenemos que estas son rectángulos, sino que tenemos que sus diagonales son congruentes y se van a cortar en el punto medio. En particular, MB, que está aquí, MBH, que sería una diagonal, que estamos aquí indicando
punteada en color verde, entonces esta línea punteada en color verde tiene la misma longitud que el MA, MAH, y se cortan aquí en el punto medio. ¿De acuerdo? Pero ellas dos son diagonales del mismo rectángulo. Pero también tenemos que MB, MBH, esta es una diagonal del segmento del rectángulo MB, MAH, MBH, MA, y también es una diagonal del rectángulo MB, MBH, perdón, del rectángulo MB, ¿sí? MBH, MCH, MC, MC. Entonces aquí tenemos el otro rectángulo y fíjese que entonces nuestros dos rectángulos, esta que marcamos aquí en azul y esta que está marcada en verde, son congruentes. Pero si estas dos son congruentes, entonces tenemos que las tres diagonales que estamos marcando aquí para dos de nuestros rectángulos son iguales. Y bueno, esta diagonal también es una diagonal del otro rectángulo. Entonces aquí estamos usando que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí para indicar ahora que la distancia de MC a MCH, que quedó aquí en azul bajito, coincide con la de MA, MAH, que estas son las diagonales del tercer rectángulo que estamos considerando. Entonces tenemos un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, y cada uno de estos pares de rectángulos tiene una diagonal común. Entonces, por lo tanto, estas tres líneas tienen la misma longitud y se están cortando exactamente en el mismo punto. Entonces es lo que estamos diciendo. Entonces cada una de estas líneas es diámetro de la misma circunferencia. Entonces, en particular, ¿qué se concluye de esto? Los puntos medios de los segmentos que unen los vértices con el ortocentro del triángulo ABC, o sea, este punto de aquí, este punto MCH y este punto MBH, están en la circunferencia que pasa por MA, MB, MC, es decir, la circunferencia que circunscribe al triángulo medial. Y como el radio de la circunferencia del triángulo medial es la mitad del radio de la circunferencia circunscrita al triángulo dado, pues ya tenemos demostrada una parte, que estos dos triángulos, MH, MBH, MCH y MA, MB, MC, están en la misma circunferencia, ¿sí? Entonces esos 6 puntos son concíclicos. A ver, pero no solo eso, también tenemos que PA, el punto P subíndice A, al pie de la perpendicular, está en el segmento AH y por ser perpendicular está formando un ángulo recto, es decir, el ángulo MAH, PA, MA, MH, PA, MA, este ángulo de aquí que estamos marcando en color verdecito es recto y MH, MA es un diámetro de esta circunferencia que estamos marcando aquí en color magenta. ¿Ok? Por lo tanto, como consecuencia del teorema de Tales, el punto P subíndice A pertenece a la circunferencia circunscrita al triángulo medial. Y de manera análoga podemos ver que el punto PB y el punto PC también pertenecen a la circunferencia asociada al triángulo medial.
Entonces, ¿qué tenemos ya? Pues ya tenemos que los 3 pies de las perpendiculares, los 3 puntos medios de los segmentos que unen los vértices con el ortocentro y los puntos medios del triángulo dado están en la misma circunferencia de radio R sobre 2 y se están cortando en el punto donde se cortan las líneas anteriores. Entonces, como consecuencia de lo anterior, el circuncentro, que es donde se están cortando estas diagonales del triángulo medial, es el centro de la circunferencia de los 9 puntos. Ah, caray. Entonces, fíjense, si le hacemos caso al dibujito, este punto N nos queda en este segmento que también está pintado en color magenta, que es el segmento OH, que pasa por el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el centro de la circunferencia de los 9 puntos, podemos conjeturar en este momento, también pertenece a la recta de Euler. ¿Cómo veríamos eso? Bueno, el centro de la circunferencia de los 9 puntos, lo que se afirma es que es el punto medio del segmento que une al ortocentro y al circuncentro del triángulo original dado. Bueno, en particular el ortocentro, el baricentro, el centro de la circunferencia de los 9 puntos y el ortocentro asociados a un triángulo son colineales. Ya son 4 puntos. Y no solo eso. Si G' denota el baricentro del triángulo de Euler, entonces G' es el simétrico con respecto a N del baricentro G del triángulo original dado. Entonces ya no solamente tenemos 4 puntos colineales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos colineales relacionados con nuestro triángulo original, A, B, C. Bueno, ¿cómo se demuestra esta propiedad para el centro del triángulo medial? Entonces, consideremos el triángulo medial MA, MB, MC asociado al triángulo ABC. Y entonces sabemos que los triángulos AMC, MB, el triángulo medial, el triángulo MB, MAC y el triángulo MA, MCB son congruentes entre sí, pues en particular este que está en azul y este que está en verde son congruentes. Las mediatrices de un triángulo, habíamos mostrado las sesiones anteriores, que son las alturas del triángulo medial y que el circuncentro del triángulo ABC es el ortocentro del triángulo medial. Esto fue como logramos demostrar que las mediatrices concurrían, hicimos uso del triángulo medial. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues de aquí se concluye que el triángulo ABC es directamente proporcional al triángulo AMC, MB. ¿Sí? Entonces, estos dos triángulos son directamente proporcionales. Entonces, denotemos P' subíndice A, P' subíndice MB y P' subíndice MC, los pies de las alturas del triángulo A, MC, MB, pintado aquí en color azulito. Entonces, el ortocentro de este triángulo, A, MC, MB, coincide con el punto medio MAH. Aquí lo estamos marcando. Estamos usando nuevamente el mismo resultado que nos relaciona ortocentros con circuncentros, pero estamos usando ahora que el pie de esta perpendicular es precisamente el punto medio de MAH, del segmento AH. Entonces ya tenemos estas relaciones. Entonces sabemos que el segmento que va del punto O
MA al lado BC forman un ángulo recto. Y también sabemos que AH es perpendicular al segmento BC. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que AH y OMA están las dos cruzadas por la transversal, que es la recta determinada por B y C, y forman ángulos alternos iguales. Luego entonces estas dos rectas, AH y OMA, son paralelas. Entonces, si ahora nos fijamos en los pies de las alturas del triángulo medial, y usando nuevamente que PM subíndice A, PA', este segmento, es perpendicular al segmento H, lo indicamos aquí con color moradito, vamos a obtener que el triángulo A, P'A y M subíndice B, este triángulo chiquito de aquí, es congruente con el triángulo MA, P subíndice M subíndice A y MC. Entonces, este que quedó con achurado con pendiente negativa y este que está achurado con pendiente positiva, estos dos triángulos son congruentes, pero si son congruentes, sus lados correspondientes son iguales. En particular, la longitud A, P'A y la longitud MA, PMA son iguales. Pero también sabemos que AMAH es lo mismo que OMA, es decir, la longitud de estos segmentos es la mitad de OMA. Entonces, ya de aquí concluimos que OMA coincide con AMAH. Este es igual a este es punto medio de este otro, este es punto medio de este otro, luego los dobles de cosas iguales son iguales entre sí. OMA coincide con MAH, pero este coincide a su vez con MAH, simplemente porque MAH es punto medio, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces aquí estamos mostrando que la longitud de este segmento y la longitud de este otro segmento, del punto verde al punto café H, son iguales. Bueno, entonces estas dos son iguales y estos otros dos lados son paralelos. Entonces nuevamente tenemos un cuadrilátero paralelogramo. El cuadrilátero paralelogramo MAH, H, MAO. Entonces, si nos fijamos en la intersección de sus diagonales, aquí estamos teniendo la intersección de sus diagonales, como estos, entonces la intersección de sus diagonales va a pasar por el punto medio de estos dos, es decir, la intersección de sus diagonales es el centro de la circunferencia de los 9 puntos, porque el punto medio de MAH sabíamos que era el centro de la circunferencia de los 9 puntos por la construcción del teorema anterior, y ahora también estamos diciendo que por ser diagonal esta otra y cortarse en este punto, pues este es punto medio de OH. Entonces con eso ya se demuestra que el centro de la circunferencia de los 9 puntos es el punto medio entre el ortocentro y el circuncentro del triángulo original dado. ¿Qué consecuencias se tiene de aquí? Bueno, el baricentro G divide en razón 1 a 2 al segmento que une
el punto N con el punto O. ¿Ok? Entonces simplemente es las cuestiones de las congruencias. Y además la distancia de GO es 2 veces la distancia de N a G. Entonces aquí nada más vamos a poner estas circunferencias para indicar las razones. Entonces aquí tenemos la circunferencia de diámetro GG', tiene centro en el centro de la circunferencia de los 9 puntos. La que tiene radio GG' es la que tiene diámetro G'O, y esa es igual a la que tiene diámetro GH. ¿Sí? Entonces aquí estamos simplemente con las circunferencias punteadas indicando las relaciones que hay entre los radios. Entonces, para demostrar este último corolario, si n es el punto medio entre el ortocentro y el circuncentro, pues en particular, como segmento orientado, HO es lo mismo que HN más NO, donde HN y NO en longitud son iguales. Bueno, pero HG es HN más NG, y esto es lo mismo que NO más NG, porque HN y NO coinciden, pero NO lo podemos describir como NG más GO, ya que G es un punto en este segmento. Entonces esto nos queda 2 veces NG más GO. Entonces, como consecuencia del teorema de la recta de Euler, el baricentro G siempre está en el segmento determinado por el circuncentro y el ortocentro. Y no solo eso, HG es 2 veces GO. Entonces 2 veces GO es igual a 2NG más GO. Cancelando una GO, tenemos que GO es igual a 2 veces NG, como esperábamos demostrar. Vamos a enunciar solamente, ya que lo vamos a demostrar más tarde con unas técnicas más sencillas, el teorema de Feuerbach. Boyer en su libro escribe que el círculo de los 9 puntos debe conocerse como el círculo de Feuerbach. No está justificado por prioridad de publicación, sino a través de otras propiedades descubiertas por Feuerbach. El centro del círculo de los 9 puntos, Feuerbach demostró que estaba en la recta de Euler y es la mitad del camino entre el ortocentro y el circuncentro. Más notable todavía es la propiedad contenida en lo que ahora es conocido como el teorema de Feuerbach. El círculo de los 9 puntos es tangente internamente al círculo inscrito y tangente externamente a los 3 círculos inscritos, y posiblemente el teorema más bonito de la geometría elemental que se ha descubierto desde los tiempos de Euclides. Entonces, por eso, por esta justificación, a la circunferencia de los 9 puntos también se le conoce como la circunferencia de Feuerbach. Ok, ¿qué dice concretamente este teorema? Bueno, entonces, aunque nos dicen que Orly Terquín poco después de Feuerbach demostró la existencia de la circunferencia de los 9 puntos, las propiedades que logra demostrar Feuerbach es las que hacen que esta circunferencia, en su honor, se le designe este nombre. Entonces, en un triángulo no equilátero, la circunferencia de los 9 puntos, que aquí estamos marcando en color verde, es tangente interiormente a la circunferencia inscrita y tangente a las 3 circunferencias exinscritas asociadas al triángulo ABC. Los puntos en donde se tocan estas circunferencias, bueno, los vamos a denotar con FI, a donde toca la circunferencia escrita, FA, a la circunferencia escrita con centro EA, FB, donde toca la circunferencia escrita con centro EB, y FC, a la circunferencia escrita con centro EC. Si bien se puede demostrar con las técnicas que hemos desarrollado hasta el momento, se volvería un poquito
más lento y tedioso que con la herramienta que vamos a ver en las próximas 2 unidades. Muy bien, entonces terminamos por ahora. Hasta luego.